Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a seguir ahora con la noción de homomorfismo, una noción que es fundamental en cualquier estructura algebraica y no es nada más ni nada menos que la noción de una función que preserva las operaciones, en este caso las operaciones de grupo. Bueno, ahí tenemos dos grupos, un grupo G1 con su operación, otro grupo G2 con su operación, y entonces un homomorfismo es una función entre los dos grupos que cumple esta propiedad. Esto se le dice normalmente que preserva las operaciones de grupo. O sea, si yo en el grupo de partida multiplico dos elementos y calculo sus imágenes, bueno, cuando calcule la imagen del producto, tiene que dar el producto de las imágenes. Bueno, esa sería la noción de homomorfismo entre dos grupos. Aparte de la noción de homomorfismo, hay una noción importantísima que es fundamental y que está asociado a todo homomorfismo, es la noción de núcleo. El núcleo de un homomorfismo es el conjunto de los elementos que van del primer grupo que van a parar al neutro del segundo grupo. O sea, si uno tiene acá, siguiendo la notación, si tiene un grupo G y un grupo G' y tengo un homomorfismo H entre los dos grupos, entonces el núcleo son aquellos elementos de G que van a parar al neutro. Eso sería el núcleo y se prueba que es un subgrupo normal de G. Bueno, esta es una noción fundamental que la vamos a ocupar. Veamos algún ejemplo. Tomemos el grupo de las matrices que tienen inversa, o sea, las matrices cuadradas de orden 2 que tienen inversa, que es lo mismo decir que son las matrices de orden 2 cuyo determinante es distinto de 0. Bueno, ese conjunto con el producto de matrices ya sabemos que es un grupo y vamos a considerar también el grupo R estrella, que son los reales menos el elemento 0 con el producto entre números reales. También ya sabemos que ese es un grupo abeliano. Entonces, bueno, definimos una función que le va a asociar a cada matriz un número distinto de 0. Bueno, la forma, diríamos, que se nos puede ocurrir que se pueda hacer esa asociación es asociarle a cada matriz su determinante, que ya sabemos que esto es distinto de 0. Por lo tanto, ahí vamos a tener, no es difícil comprobar que esa función es un homomorfismo de grupos. Y el núcleo son aquellas matrices que van a parar al neutro de este grupo. Bueno, ¿cuál es el neutro de ese grupo? Bueno, estamos con el producto, así que claramente es el producto de números reales distinto de 0 y claramente el neutro es el elemento 1. Así que bueno, uno por medio de esta función, bueno, el núcleo va a ser todas aquellas matrices cuyo determinante es igual a 1. Bueno, y esto nosotros ya le hemos dado un nombre, que son justamente el subgrupo de las matrices cuadradas cuyo determinante es 1. Bueno, ahí tienen un ejemplo de homomorfismo y un ejemplo de núcleo. Otro, también bastante importante, es el siguiente. Consideramos un grupo G cualquiera y un subgrupo normal de G. Bueno, ustedes recuerden que si tienen un subgrupo normal, entonces pueden formar o pueden crear el conjunto cociente y ese conjunto cociente dotarlo de una estructura de grupo. Bueno, eso es lo que se llama el grupo cociente. Entonces vamos a definir una aplicación que se llama la aplicación canónica, que dice que a cada elemento le vamos a hacer corresponder su clase, la clase de equivalencia de x, que recuerden que esto es x por n, este subconjunto. Bien, esto define una función entre g y el conjunto cociente que uno puede comprobar que esa función es un homomorfismo y aparte también es sobreyectiva. Por lo tanto, eso es lo que nosotros le hemos llamado epimorfismo. Así que tenemos, cada vez que tengamos un grupo y un subgrupo, vamos a poder definir un epimorfismo entre el grupo y el grupo cociente. Si uno quiere o se pregunta cuál es
cuál es el núcleo de esta aplicación o de esta función, bueno, tenemos que ver cuáles son los elementos del grupo de G que van a parar al neutro del cociente. O sea, bueno, pero ya sabemos que el neutro del cociente es la clase del neutro, que esto corresponde justamente con el subgrupo N. Así que bueno, el núcleo, haciendo las cuentitas estas, uno ve que es directamente el mismo subgrupo N. Bien, algunas propiedades que tenemos que recordar y que son importantes, que se utilizan en forma permanente. Bueno, tomemos dos grupos, G y G', y un homomorfismo entre ellos. Entonces, bueno, claramente ya lo habíamos charlado, ya lo sabemos, lo hemos probado, que el neutro del primer grupo va a parar al neutro del segundo grupo. Por otro lado, también se dice que la operación o el homomorfismo es un homomorfismo que también preserva los inversos. O sea, la imagen h de x del inverso de x es el inverso de h de x. Bien, después tenemos esta otra propiedad, que es clara, y esta propiedad, la propiedad 4, la necesitamos bastante cuando queremos construir ejemplos, que dice que si un elemento, ese es un elemento x de G, si el elemento tiene orden n, entonces el orden de la imagen, que vamos a suponer que también es de orden finito, debe dividir al orden de x, que es n. Eso es importante porque nos va a permitir después, por medio de esta propiedad, construir homomorfismos entre grupos Zn. Y por último, otra propiedad interesante es que si uno tiene que el grupo de partida es un grupo cíclico y tenemos un isomorfismo entre G y G', bueno, lo que me está diciendo es que si el dominio es un grupo cíclico, su imagen también es un grupo cíclico. O sea, si tengo acá G y acá G', si el elemento A genera G, la imagen de A también genera a G'. Es un sí y solo sí. Bien, así que el cuando uno tiene un isomorfismo entre dos grupos, si sabemos que uno de ellos es un grupo cíclico, este teorema o esta propiedad nos dice que el otro grupo también tiene que ser cíclico. Bueno, y antes de entrar a explicar algún ejemplo, recordemos otras propiedades que son también fundamentales. Supongamos que tenemos un grupo G que es cíclico e infinito, de orden infinito. Y tenemos otro grupo G' arbitrario, cualquiera. Entonces, lo que nos asegura esta propiedad es que para cada elemento de G' existe un único homomorfismo que manda el generador de G al elemento SB. O sea, si yo tengo acá un grupo G que es cíclico, tiene un elemento que lo genera. De acá tengo un grupo G' y elijo un elemento B arbitrario. Bueno, lo que me dice que va a existir un único homomorfismo H entre G y G', de tal forma que el elemento A va a parar al elemento B. O sea, si hay otro homomorfismo cumpliendo que el generador de G va al B, tiene que ser el mismo homomorfismo. O sea, es único. Bien, otra propiedad. Si tengo que el grupo es también cíclico e infinito, se puede comprobar que asignando, solo para considerar, digamos, un homomorfismo o para definir un homomorfismo entre G y G', lo que tengo que hacer es solamente ver un valor de G' que le asigne al grupo G. Y por la propiedad anterior, por la primera propiedad, sabemos que ese homomorfismo va a ser único. Así que eso es lo que lo vamos a hacer en un ejemplo. Por ejemplo, si tomamos
Z y Z8. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puedo definir un homomorfismo entre Z y Z8? Bueno, lo que tengo que hacer es, sabiendo que Z es un grupo cíclico infinito y que está generado por 1, o también generado por -1, lo que tengo que ver es qué elemento le voy a asignar a 1. Bueno, le podemos asignar, en este caso, he puesto la clase del 3, pero podría haber puesto cualquier otra clase, cualquier elemento de Z8. Bueno, la propiedad, entre estas propiedades me va a decir que existe un único homomorfismo que va de Z a Z8, o sea, es único, de tal forma que el 1, el elemento 1, el generador de Z, va a parar a la clase del 3. Y este homomorfismo es único. Si yo, como les digo, si tuviese otro homomorfismo H' entre Z y Z8 de tal forma que H' de 1 también va a parar a la clase del 3, entonces se prueba que H es lo mismo que H'. Bien, así que cuando yo tengo que definir homomorfismos y el conjunto de partida o el dominio es un grupo cíclico infinito, lo único que tengo que hacer para determinar ese homomorfismo es asignarle un elemento en el grupo de llegada. Cualquiera, el que a mí me guste más. Listo. El caso es distinto cuando el grupo es cíclico y finito. Entonces, bueno, ahí para asignar, para definir un homomorfismo entre G y G', el G' puede ser un grupo arbitrario. Voy a tomar un elemento, como hice antes, un elemento de G', que es el que voy a asignarle al A, pero ese elemento debe ser de orden finito. Entonces, podemos probar que va a existir un único homomorfismo de G en G' de tal forma que el elemento A va a parar al B si y solo si el orden de B divide al orden de A. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora el B no puede ser cualquiera como en el caso anterior. Ahora el B tiene que tener orden finito y debe dividir al orden de A para poder definir un homomorfismo. Bueno, ahora vamos a ver algún ejemplo sobre esto. Entonces, nos dicen, hallemos los homomorfismos entre Z4 y Z3 por Z2. Bueno, tengan en cuenta acá que Z4 tiene 4 elementos y Z2 por Z3 es el producto directo de estos dos grupos, va a tener 3 por 2, 6 elementos. Así que tengo que definir un homomorfismo que vaya de Z4 en Z3 por Z2, ocupando las propiedades que hemos mencionado hace un momento. Bien, entonces, fíjense, yo lo que tengo que hacer entonces es definir un homomorfismo entre Z4 y Z3 por Z2. Bueno, entonces, de acuerdo a una de las propiedades anteriores, digo, bueno, Z4, ¿cuáles son los generadores? Bueno, sabemos que Z4 está generado por 1 y también está generado por 3. En realidad por la clase del 1 y por la clase del 3. Esos son los dos generadores. Entonces elijo cualquiera de ellos. El 1 lo tengo que mandar a un par AB de Z3 por Z2, pero ya sabemos que va a ser de orden finito porque Z3 por Z2 es de orden finito, pero tenemos que tener en cuenta que el orden de ese par debe dividir al orden del elemento 1, que bueno, como es el generador de Z4, su orden es 4, por lo tanto debe dividir a 4. Bien, así que esa es una restricción que tenemos que tener. Por lo tanto, el orden de este par puede ser 1, o puede ser 2, o puede ser, bueno, 4. ¿Sí? Bien, fíjense, si el orden es 1, si el orden de AB es 1, bueno, eso quiere decir, ¿no es cierto?, que el par AB, es el par 0, 0. 0 en Z3 y el 0 en Z2. Recuerden que el orden, acá lo vamos a escribir, el orden de
un par AB es el mínimo común múltiplo del orden de A con el orden de B. Bien, así que en el caso que el orden sea 1, entonces no me queda otra elección que A sea el 0 de Z3 y B el 0 de Z2, o sea, el neutro. Ahora, si el orden, el caso del orden 2, ¿puede ser un elemento de orden 2 en Z3 por Z2? Como esto tiene que ser el mínimo común múltiplo del orden de A con el orden de B, la única posible elección, en Z3 no tenemos elementos de orden 2, así que la única posible elección acá es que el orden de A sea 1 y el orden de B sea 2. Por lo tanto, acá tengo el par AB dado. Orden 1, A, va a ser el neutro, y orden 2 en Z2 va a ser el generador. Por lo tanto, acá el homomorfismo que podemos definir entre Z4 y Z3 por Z2 me dice que, bueno, al elemento 1 le voy a asignar el valor 0,1, el elemento 0,1 de Z3 por Z2. Bueno, de esa manera acá vamos a tener definido un homomorfismo y nos gustaría ver la tabla de ese homomorfismo. Bueno, eso ya lo tengo escrito. Y eso es directamente esta tabla que está acá. Esta es la tabla del homomorfismo. Al 1 le asigné el 0,1, entonces después veo que el 0 siempre va al neutro, 0, 0. El elemento 2 va a ir a h sub 0 de 1 más 1, o sea, 0,1 más 0,1, que va a ser el 0, 0, porque recuerden que el 1 está en Z2, así que 1 más 1 es 0. Y el 3 irá nuevamente al 0,1. Entonces ahí tenemos un homomorfismo, que va de Z4 en Z3 por Z2. Y bueno, teníamos este otro homomorfismo, que es el homomorfismo trivial, el que manda todos los elementos al neutro. Bien, ¿y qué nos quedaría? Nos quedaría considerar el caso donde el orden de AB es 4. Pero bueno, ¿qué elementos del par AB va a tener orden 4? Bueno, claramente no va a haber ninguno, porque recuerden que este tiene que ser el mínimo común múltiplo del orden de esos dos elementos. Por lo tanto, no vamos a poder encontrar elementos A en Z3 y elementos B en Z2 de tal forma que el mínimo común múltiplo nos dé 4. Así que estos son los únicos dos posibles homomorfismos que podemos encontrar entre Z4 y Z3 por Z2.